Listo, estamos conectados. Adelante. Gracias, Samuel. Bueno, muy buenas noches para todos. Sean bienvenidos nuevamente a esta charla y estos encuentros que tenemos gracias al apoyo y a la, que, y a la participación de todos ustedes, obviamente a la parroquia del Sagrado Corazón y pues bueno, de Talleres de Oración y Vida, pues estamos muy motivados en seguir colaborándoles a todas las personas, tanto de la parroquia y a todas las personas que se unen a estos conversatorios y continuamos hablando hoy con nuestra última charla que tenemos sobre vida con María. Hoy nos acompaña Pablo, que es un guía de la coordinación de Bucaramanga 3. Entonces vamos a darle el espacio a Pablo para que nos enriquezca con esta charla del día de hoy. Bueno, Pablito, muy buenas noches y bienvenido. Hola, Dieguito, buenas noches. Buenas noches para todos. Sean todos bienvenidos a este nuevo llamado que nos hace el Señor, ¿cierto? Porque Él es en última, es el que nos está convocando y qué bueno que hayamos podido aceptar ese llamado, acogerlo. Entonces vamos a dar continuidad a estas sesiones que hemos empezado de vida con María, este encuentro con nuestra madre, una forma de conocerla, ¿no? De una manera distinta, de saber en realidad cómo es María. Entonces hoy vamos a ver otra etapa de su vida, otra forma de ser de ella. Vamos, como siempre, a encomendarnos a nuestro Padre para que esa sesión sea productiva, sea fecunda para todos nosotros. Y vamos a dar inicio entonces en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos nosotros. Vamos a comenzar, primero que todo, llamando, pidiendo la asistencia del Espíritu Santo para que nos acompañe y haga muy fructífera este encuentro de amigos para conocer un poquito más a nuestra Madre María. Vamos a hacerlo, esa invocación, con la oración número 9 del Libuto Encuentro de los Talleres de Oración y Vida. Ustedes pueden ahí, si ven la presentación en la pantalla, pueden seguir la oración con mucha unción, con mucha devoción, sintiendo de verdad en la fe que estamos pidiendo esa asistencia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, pon en tus dones espléndidos, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Amén. Vamos a hacer que esas palabras resuenen en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma. Vamos a dejar un minutico de silencio para que ustedes la puedan repasar en su corazón.
Muy bien. Vamos entonces a hacer una breve introducción de lo que vamos a tratar en este día. Hemos visto... bueno, quería preguntarles algo. Beatriz Estela me encargó que por favor les preguntara si pudieron realizar la tareita que quedó desde la semana pasada, la meditación de la salve, si pudieron en silencio, en soledad, de pronto meditar con calma e interiorizar esa oración. Si alguien quiere comentarme o comentarnos algo sobre eso, si pudieron hacerlo, pues adelante. Recordemos que las oraciones, esa es una ejaculatoria, puede ser, pero no hay como cuando se ora meditándola, ¿cierto? Reflexionando cada palabra, cada frase que escuchamos de esa oración. Y así pues evocamos a nuestra madre, ¿no? Evocamos a nuestra madre y sería bonito meditar esa oración lentamente, cogiendo cada palabrita, cada frasecita y sintiendo, ¿no? La intercesión que está haciendo nuestra madre por nosotros a través de esa oración. Si quieren comentar algo sobre eso o continuamos. Miren que hoy es la última charla sobre María, entonces ojalá nos pudiéramos abrir y hablar de, bueno, de la experiencia que ya hemos vivido a través de todas estas charlas y de la que vamos a vivir hoy. Entonces ojalá que estemos abiertos, sin miedo y nos enriquezcamos todos. Pablito. Señor. Pues yo lastimosamente hace 8 días no pude acompañarlos y no sabía de la tarea. pero sí, en esta cuarentena me ha servido, yo les comentaba el otro día, me ha servido para meditar muy bien el Santo Rosario, meditar cada oración que se ofrece en el Santo Rosario. Y he concluido que cuando, en el caso de la salve, que uno debe ofrecerla como una lectura rezada, ¿Qué es lo que yo he intuido? Y eso es por experiencia propia, que como esas oraciones, el Ave María, el Padre Nuestro, son oraciones que hemos aprendido desde muy niños, las hemos mecanizado tanto que muchas veces ni sentimos lo que estamos rezando y por eso no logramos los beneficios del Santo Rosario. En el caso de la salve, cuando la rezo así como una lectura rezada, meditando cada frase, y si estoy solo, como se hace la lectura rezada, si hay una partecita que me llena mucho, que me eleva y me permite, o el Espíritu permite que yo haga otra oración a partir de esa frase, como hacemos la lectura rezada. Y el fruto que nos da la salve específicamente es mucha paz. Mucha paz. Uno como que se entrega en este valle de lágrimas que estamos viviendo, se entrega uno en las manos amorosas de nuestra Madre. Entonces, yo quería compartir eso, y no solo con la salve, el Ave María diciéndola frasecita por frasecita, Dios te salve María. El ángel, como yo les decía el otro día, el ángel le hace la venia a la Santísima Virgen, y sí, muy seguramente le hizo una venia porque era Dios te salve, esa palabra salve se le decía a una reina. Al emperador. Exactamente, y la segunda parte, entonces uno humildemente le pide, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Lo mismo en la salve. No me alargo más. Gracias. Gracias, Carlitos. Sí, ahí, como decía alguien anteriormente, es como un caminar, ¿no? Y en ese caminar estamos de aprender a orar, y eso es lo importante, bueno, que aquí estamos reunidos y poquito a poco vamos sabiendo cómo orar, porque conocemos todas esas oraciones
y de pronto son palabras vacías para nosotros y no, tenemos que empezar a interiorizarlas poco a poco, irlas degustando y encontrarles el verdadero sentido que tienen. Y de verdad de pronto así, si hacemos esa oración de esa manera, vamos a encontrar más respuesta de nuestro Padre. Y bueno, ahí nos dejó a María, que era nuestra abogada, ¿no? Nuestra intercesión entre el cielo y la tierra. Entonces, bueno, la invitación para de ahora en adelante coger cualquier oración con calmita, con paz, con tranquilidad, sentirla y llevarla a nuestra vida, ¿no? A cada cosa que estamos pidiendo, rogando, hacerlo por nuestra vida cotidiana. Muy bien. Les decía que María la hemos visto en sus diferentes etapas de la vida. Nos hemos dado cuenta, nos han mostrado que ella va reflejando cada vez más la transparencia de su espíritu, la humildad, la fe, el abandono, la fortaleza, ese silencio fecundo, ¿sí? Es un silencio que produce algo, el amor y la generosidad. Eso nos hemos aprendido de María. Y también hemos aprendido el sentido verdadero, sincero, del hágase en la Anunciación, del Magnificat en su visita a su prima Santa Isabel cuando estaba ya para dar a luz. Hemos aprendido el sentido de su silencio, la entrega incondicional que tuvo ella en la cumbre del Calvario, la aceptación que ella hizo desprendidamente de ser la madre de todos los hombres y por ella madre de la iglesia, acogiendo el mandato que le dio su hijo en la cruz, a Juan, a su discípulo amado. Entonces hemos visto a María en esa forma, la hemos visto como de una manera humana, como era ella, que era sencilla, que era humilde, que hacía silencio, pero entonces hoy la vamos a ver ya de una manera más profunda, más alta. Hoy vamos a estar con María, ya no en la cumbre del Calvario solamente, sino en la cumbre de la gloria. Hoy la vamos a venerar como Madre de Dios, nada más y nada menos, Madre de Dios, y vamos a contemplar este misterio que la entrega nos ha entregado como dogma, es decir, como fundamento de nuestra iglesia. María hace parte de las bases, de la columna fundamental de nuestra iglesia. Entonces, me parece importante eso, porque no solamente era María, decíamos, sencilla, humilde, no, la vamos a ver también como alguien que merece la gloria. Y ahora ahorita más tarde vamos a ver por qué. Para prepararnos, antes de proclamar la palabra, vamos a hacer una preparación con otra oración del libro Encuentro de los talleres de oración y vida, que es la oración, palabra y fuego. Entonces vamos a orarle a todos, como decimos, lentamente, con mucha unción, con mucha devoción. Pueden seguirla ustedes en sus casitas. Padre, fuente de luz y calor, envíanos tu palabra viva y haz que la aceptemos sin miedo y aceptemos ser abrazados por ella. Venga tu palabra, Señor, y una vez encendido en nuestros corazones tu fuego inextinguible, nosotros mismos seremos portadores de ese fuego unos para otros. Tórnanos, Señor, en palabras cálidas y luminosas, capaces de incendiar al mundo, a fin de que cada hombre pueda sentirse cercado por las llamas infinitas de tu amor. Amén. Le damos unos segunditos para que la puedan ustedes interiorizar ahí en su corazón. Muy bien. La palabra que se va a proclamar en este día
tiene que ver especialmente con María. Esta es María en el Evangelio. Se toma el texto del Evangelio de San Juan, capítulo 1, el versículo 1 y el 14. Vamos a proclamarla y allá abrimos nuestra mente, nuestro oído, nuestro corazón para acoger con fe esa palabra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Damos un minuto de resonancia en nuestro corazón. Muy bien, si quieren unos minutos podemos compartir lo que el Señor nos está diciendo en esta palabra. ¿Qué podemos interpretar? ¿Qué reflexión nos hace esta palabra que estamos viendo en el día de hoy? Ya que estamos hablando de María y de su maternidad. Pablito. ¿Sí, señor? ¿Sí, Dieguito? Bueno, sí, a mí particularmente hoy me llama la atención esa palabra, obviamente el que fue hecho carne, ¿no? Bueno, pero que se encarnó, pero la palabrita que dice lleno de gracia y de verdad. Y ese lleno de gracia es prácticamente, también lo asocio con lo mismo que pasó con María, así le dice el ángel, llena de gracia. Entonces creo que ahí pues asociándolo a la maternidad y asociándolo obviamente al hijo, obviamente ambos comparten eso, que están llenos de Dios, llenos de gracia y obviamente llenos de verdad, porque finalmente Jesús como verbo encarnado en el seno de María es la verdad. Y al igual que María es lleno de gracia. Particularmente me llamó mucho la atención esa palabrita. Gracias, Dieguito, sí. Lleno de la gracia divina, ¿no? Dicen que la gracia es el amor. O sea, está ungido por el amor de su Padre, ¿no? Y vino aquí a traernos una verdad. ¿Alguien más que quiera compartir? A ver, para ir rompiendo el hielo y para ir abriendo como el tema de la charla. Lo que le sugiera la palabra. Bueno, entonces, ahí ustedes ven el título en la presentación que dice Madre del Verbo. Y la palabra pues nos ambienta a lo que vamos a tratar en este día. Como les decía, vamos a ver a María de una manera distinta, ya la vamos a ver como la Madre de Dios. Entonces, ¿ella es madre de quién? Del Verbo. Decimos que el Verbo es Jesús, ¿cierto? Jesús existió desde el principio porque Él y Dios no son lo mismo, sino que Dios permitió que su Hijo viniera aquí a la tierra y
y se encarnara entre los hombres, que fuera de carne. Entonces, por eso María es madre del Verbo, que es Jesús. Y bueno, al hablar nosotros de la madre, pues es algo muy importante, porque en poquitas excepciones, me imagino, todos los que tenemos una madre, cuando ya no está, cuando está ausente, o cuando está enferma, cuando está triste, no sé, o las personas a las que desafortunadamente se ha ido de aquí de la tierra, su madre ha muerto, exclamamos, ¿no? Como que, ¿quién me va a creer ahora? ¿Quién me puede creer ahora como me quería mi mamá? ¿Cierto? Es un amor tan sincero, tan desinteresado, que nos quejaríamos si nos faltara nuestra madre. ¿Por qué? Porque las madres siempre sufren, callan, desde cuando estamos pequeños, en las noches velan nuestro sueño, en el día tienen que salir a trabajar, dan vida como la tierra, ¿cierto? Son fecundas y en silencio. Ellas, las madres, son todo a la vez, son aurora y ocaso, campana y silencio, combate y ternura, cielo y tierra, renuncia y fecundidad. María, hemos visto, asume y resume el dolor, el combate, las esperanzas de todas las madres que hacen que la vida en la tierra se haya perpetuado. María es el símbolo de todas esas madres que sufren en silencio, que crían con ese amor a sus hijos, que bueno, que hacen que la vida siga, ¿no? Que la vida del hombre siga, porque si no fuera por la mujer, por la madre, no existiríamos. Bueno, eso ya es viendo a María desde la parte que decíamos antes, como aquí, como es en la tierra de ella, ¿cierto? Como mujer, pero la vamos a ver ya como madre de Dios, madre del Verbo. Entonces, hablamos que la encarnación de María se puede tomar como la clausura y la coronación de las actuaciones de Dios. ¿Por qué? Porque es la clausura de las actuaciones de Dios. Porque Dios siempre estuvo presente en el Antiguo Testamento, aconsejando, guiando, llevando a su pueblo, enseñándolo, corrigiéndolo, en fin, haciendo pactos con el hombre, ¿cierto? Entonces, hasta ahí como que está una parte de la historia, cuando era Dios en el Antiguo Testamento. Pero después, con la encarnación de la Virgen María, digamos, se cerró ese ciclo, se cerró esa etapa, y podemos decir que ya no solo también es clausura, sino también es apertura. Y como en esa encrucijada, en ese caminito, quedó María ahí en el medio, ¿cierto? Podemos decir que ella es el eje de la historia, es el fin de una historia y el comienzo de una historia nueva, con la encarnación de su Hijo Jesucristo. María es, pues, por su condición de madre, la que hace que las generaciones que venían de José, por ejemplo, desde Jacob, desde David, ahí digamos terminan, y empieza ya con la generación de María. Es la madre de la nueva generación, de la generación redimida a la que vino Jesús a redimir, a perdonar, a morir por ella. Y podemos decir entonces también que María no es solamente la madre de Jesús en cuanto a hombre, sino también a cuanto verbo eterno, o sea, un ser divino, espiritual, porque Jesús pudo haberse, hay una palabra que se llama consustanciarse, es decir, Jesús pudo haber llegado ya y aparecer aquí en el mundo en su etapa adulta y empezar la labor que él venía a hacer, pero bueno, no lo hizo así, no lo hizo así. De hecho, no sucedió así, sino que entró en la humanidad, en nosotros, por el cauce normal del proceso biológico, que es la encarnación. Desde las primeras fasecitas, ¿cierto? Desde el embarazo de su mamá, como fue creciéndose, desarrollándose ese embrión en el seno de María,
y con algo, un tinte muy especial, ¿no? El tinte divino ahí, que fue nacido por obra del Espíritu Santo, ¿cierto? Eso nos dice nuestro dogma de la iglesia. Es un ser que nacido del hombre, encarnado en María, pero con la acción del Espíritu Santo. Esta actuación del Espíritu Santo no fue solamente decir, bueno, como la parte divina y como mágica aparecer ahí Jesús, sino él también se ciñó a lo del hombre, ¿no? Él tuvo que tener como esa unión, esa colaboración entrañable con María, y lo único que hizo fue pues excluir en ese momento para la maternidad de la fecundación paterna. Solamente entonces esa acción es sustituida por la actuación excepcional de la potencia creadora de Dios. Es decir, a María fue invadida por la obra del Espíritu Santo, y en esa acción infinita de Dios, pues se concibió a Jesús, ¿sí? O sea, miremos cómo entre tantas personas escogió Dios a María para concebir a su Hijo en la tierra, y cómo fue el plan de Él para que Jesús cumpliera ese proceso de encarnarse en María, de desarrollarse común y corriente los 9 meses dentro de su seno, y cómo fue la transformación, el proceso que tuvo que tener María, teniendo dentro el Espíritu Santo, ¿no? Entonces podemos decir que en el proceso de formación de la encarnación de Jesús, el Espíritu Santo es el agente que porta la potencia creadora, que viene ¿de dónde? De nuestro Padre, ¿cierto? Viene de Dios, y Él mandó al Espíritu Santo para que encarnara a Jesús dentro de María nuestra Madre. Entonces ahí ya estamos viendo, ¿no? A María desde la parte humana, pero también desde la parte divina. Es algo, pues, que no sé, pocas veces de pronto uno se lo cuestiona. Como nos imaginamos que María, bueno, cuando lo anunció el ángel y ya Jesús nació en el pesebre, ya son 9 meses que no supimos como que en esos 9 meses qué sucedió, y nació Jesús, y bueno, la vida de Jesús de niño, adolescente, ya de adulto, el trabajo que hizo y ya, pero ahorita estamos viendo como esa parte de la gestación, dentro de esos 9 meses después de la anunciación, qué sucedió en María. Entonces, ¿qué sucedería en esos días de la gestación? María aparece dueña en esa época de una madurez excepcional, con gran potencia reflexiva y sobre todo muy interiorizada. Por el contenido del Magnificat, por ejemplo, vemos que María, a pesar de manifestarse siempre en su personalidad como un ser callado, silencioso, era una joven, una niña que era vibrante, que vibraba cuando escuchaba de Dios, cuando sentía a Dios. Sabemos por muchos textos que María oraba muchísimo, interiorizaba mucho, era una persona muy contemplativa y muy entregada a Dios. Ella conoce toda la historia de Israel, tiene claro, ¿no? Después de la anunciación, tiene claro como las consecuencias de esta encarnación. Sigue siendo inmaculada, es llena de gracia, es la morada personal del Verbo, habitada y afectada por la acción directa del Espíritu Santo. Imagínense ustedes tener el Espíritu Santo dentro de uno de esa manera, ¿no? ¿Cómo sería tener usted a ese Hijo de Dios ahí, realmente, en cuerpo y alma, dentro de su ser? Entonces podemos ver también que durante ese tiempo, en esos 9 meses, María tuvo que haberse enriquecido poderosamente, muchísimo, en cuanto a la espiritualidad. La madre tuvo que haber vivido en un universo sin
como sin distracciones. Su mirada tuvo que estar siempre como ahí compenetrada, mirando hacia adentro de su ser solamente, sabiendo que tiene ese Espíritu Santo dentro, no necesitaba buscar nada afuera, ¿no? Porque estaba ahí. Y qué importante porque ver que de la misma sangre, ¿no? Miren eso tan bonito, ver que de esa misma sangre de ella se estaban nutriendo su creador y la criatura, porque está Jesús, que es el Hijo de Dios, y es Dios a la vez. Entonces, imaginarse dándole su misma sangre, respirar del mismo oxígeno, el Señor y la sierva. Miren eso tan bonito, ¿no? Estar el Señor que es todopoderoso, respirando el mismo oxígeno que está respirando su esclava y alimentándose de su sangre. Ver, no sé, analizar, reflexionar sobre lo que puede significar eso. Es decir, esos dos cuerpos eran un solo cuerpo, sus espíritus eran un solo espíritu. La atención de María y la atención de Dios estaban mutuamente proyectadas y entrelazadas, originándose una intimidad inenarrable. María tenía que vivir toda perdida, toda ella en el mar de la presencia total. Todas sus energías mentales debían estar paralizadas en aquel que estaba consigo y que por otra parte era el alma de su alma y vida de su vida. En estos momentos, la oración de María, nos imaginamos, no debía consistir en decir palabras ni en hacer reflexiones. Allá dentro de María no debía haber ninguna actividad mental. Todo debía estar quieto. ¿Qué podía hacer? ¿Algún estado de ánimo, un momento, una situación? No. Toda María, con todas sus energías mentales integradas en un acto y actitud simple y total. Ella quedaba en Dios, con Dios, dentro de Dios y dentro de ella. Fue una convivencia densa y penetrante. Y como les decía, nosotros siempre estamos buscando, decimos que es cierto, los hombres siempre tenemos como ese vacío y estamos en esa búsqueda de eso que nos llene, como que nos quite ese vacío existencial. Y tenemos que siempre buscar y mirar hacia Dios, buscándolo y búsquelo por todas partes. Pero María, imagínense, qué bonito ver que ella no tenía que buscarlo por ninguna parte, porque estaba ahí dentro de ella. Esa es la reflexión que debemos hacernos hoy, ¿cierto? Verla desde ese punto de vista. No sé ustedes, si alguien quiere opinar hasta ahora de lo que les he hablado, para no hablar yo solo. ¿Qué piensan sobre esta experiencia de cómo vemos a María de una forma distinta ahora, de verla ya, ver cómo tiene usted a Dios dentro de sí, realmente, que está ahí en cuerpo y alma? Quisiera escucharlos. Muy confuso, si comprendemos este misterio, o qué opinan. Pablito, ¿Sí, señora? mira, me llama mucho, la atención de María, que es madre de una nueva generación, ¿sí? Sí. Mira cómo la grandeza de Dios, que siempre está tan pendiente de nosotros y nunca nos deja solos en ningún momento. Nosotros somos esa nueva generación también de la que María está pendiente, de la que María está al cuidado, de la que está ahí, igual que hizo con Jesús, siempre en ella.
Y lo bonito de ella cuando dices que Dios está dentro de María. Yo creo que eso es lo que nos hace falta, de verdad, sentir a ese Dios dentro, tan dentro de nosotros, para poder cada día ser mucho más, más humano, ser mucho más misericordioso, ser mucho más compasivo con el hermano. Eso es lo que nos falta, ¿no? Esa como María, dejar que Dios realmente esté dentro, pero muy dentro. No decir, quiero a Dios, tengo a Dios, sino que realmente lo viva, lo sienta igual que María. Y yo estoy segura que si eso sucedería y fuera así, de verdad que tendríamos unas muy, pero muy buenas sociedades, y empezando por unas muy buenas familias, unos valores, con esos valores que Jesús nos enseñó, que María nos enseñó, porque todo lo aprendió Jesús ¿de quién? De María, ¿sí? Todo eso Sí, lo señora. aprendió de ella, y bueno, pues esa es como la invitación que también yo les hago y me hago, de dejar que de verdad ese Dios sea muy, pero muy, muy dentro de la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Patricia, sí, señora. Todo llevar a la vida, ¿no? Todo lo que estamos hablando sobre María es como para copiar todo de ella, ¿no? Y siempre cada cosita que vamos escuchando, llevarla a la autocrítica, a la reflexión y verla cómo la aplicamos a nuestra vida para ir creciendo más. Bueno, entonces vemos, ¿no? Cómo María tiene al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no solamente está dentro de ella en el momento de la gestación, ¿no? Él permaneció con María por todo el tiempo que estuvo María con Jesús, y la acompañó siempre. Entonces, ¿de eso qué podemos deducir? Que María, no sé, imagínense ustedes eso, fue el templo, ¿no? Fue el templo sagrado de la Santísima Trinidad. Ahí físicamente y espiritualmente estuvo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dentro de ella. Entonces, ¿cómo no podemos decir que María, pues, es un ser tan importante en la vida de los hombres? Pienso yo que bueno, Jesús es un ser divino, es hijo de Dios, y es el ejemplo que nosotros debemos seguir aquí en la tierra, porque Él es la cabeza de la iglesia. Pero también Él nos envió a María como ese instrumento, como ese enlace, esa unión entre el hombre y lo divino, entre el cielo y la tierra. ¿Para qué? Para que sigamos lo que ella hizo, porque mire la importancia que le dio Dios a María, ¿cierto? Desde Eva, desde Adán, bueno, ellos cometieron su pecado, pero Dios les dio esa confianza a ellos dos y después la perdieron. Pero ahora mire la importancia de darle ese lugar a María, escogerla entre todos los hombres y decir, aquí voy a estar yo, de aquí tengo que nacer yo para los hombres. Y ahí nos la dejó Jesús, ¿no? Entonces, qué importante ver a María de esa forma. Los que en alguna época de nuestra vida de pronto no fuimos, o porque no conocíamos, yo pienso personalmente eso, que porque también no conocía más sobre María, no la había visto, no la había estudiado, no había escuchado lo que necesitaba escuchar sobre ella, y por eso tal vez no le daba como la trascendencia que ella merece. Pero aparte de Jesús, también María es muy importante en nuestra vida como seres humanos, porque es el enlace entre el cielo y la tierra, y por eso Jesús la dejó aquí para eso. La encargó de que fuera la que nos llevara hacia Él, y que pues sigamos su ejemplo, cumplamos así todo como María lo cumplió. Pues bueno, hablando de María, bueno, María fue un ser muy espiritual, ya sabemos, ella fue la que enseñó a orar a Jesús en su niñez, ¿cierto? Oraban sus salmos, sus oraciones tradicionales, conocía todo sobre su religión. Entonces fue una mujer muy, muy espiritual.
Pero aparte de eso, ella no dejó solamente que esa contemplación, que esa oración fuera como alienante, como ella solamente contemplativa. Sabemos que Dios, decimos que Dios nunca deja en paz, ¿cierto? Que al contrario, siempre como que nos desinstala, nos saca de nuestra comodidad y nos lanza a los espacios a donde podamos servir, donde Él necesita que nosotros prestemos algún servicio, que nos entreguemos, que nos donemos a los demás. Y por eso María, aparte de ser tan orante, también fue así. Siendo tan joven todavía, por ejemplo, en el momento que se entera de que su prima Isabel va a dar a luz, ella corre, ¿no? Dice que corre y cruza montañas corriendo y llega con esa alegría, con esa felicidad a la casa de Isabel, y ahí se quedó los últimos meses de su gestación y le ayudó en todas las tareas del parto. Allí permaneció, creo que los últimos 3 meses, según está en las escrituras. Entonces, ver también eso, ¿no? La condición de nosotros como personas orantes, pero también que debemos estar dispuestas al servicio, a poner como manos a la obra, a reflejar esa oración en actuaciones reales, que se vean, que se sientan. En esta época, por ejemplo, que los que tengamos de pronto alguna facilidad, los que estamos con trabajo, porque muchas personas no pueden trabajar y no, muchos de nosotros tenemos el trabajo, podemos estar en nuestra casa con nuestra familia, estamos recibiendo alguna remuneración, pues ver, ¿no? Ver como María, abrirnos, buscar a dónde podemos servir, poner nuestro granito de arena y ayudar en estos momentos tan difíciles a tantas personas que lo necesitan. Nosotros a veces comemos bien y comemos lo que queremos. Hay muchas personas que de pronto no les toca comer solo lo que haya y buscándolo, ¿no? Rebuscando por todas partes el alimento. Entonces, es una invitación también a seguir a María en ese trato. Bueno, hemos escuchado muchas veces en la palabra, en la Biblia, sobre el trato de Jesús con su madre. Y nos hemos dado cuenta que ese trato que él tuvo con ella no fue como el de un hijo cualquiera, ¿no? Como un hijo común con su madre. Siempre que aparece María en los evangelios, Jesús vemos que toma respecto a ella una actitud que nosotros podríamos de pronto juzgar o creer como fría, como distante, como un poquito despectiva hacia María, no sé. Pero eso nos vamos a dar cuenta ahorita que tiene su misterio, es un gran misterio el que encierra esas actuaciones y se puede tomar como una pedagogía, una enseñanza. Por ejemplo, Jesús tenía que nacer de nuevo en el día de Pentecostés, ya que la iglesia es Jesús mismo derramado y prolongado en la historia. Pero sabemos que un nacimiento sin madre no es nacimiento. Y si el nacimiento que necesitaba Jesús era espiritual, la madre tenía que ser espiritual. Y esa madre sería de nuevo María, pero de una manera distinta a cuando fue encarnado Jesús. Madre en la fe y madre en el espíritu. Así tendría que ser María ahora después de Pentecostés. De alguna forma tendría que dejar de ser madre y hacerse hija de Jesús. Esto es ser discípula, saliendo de la esfera de la carne y entrando en la esfera del espíritu. En lugar de mirar de arriba hacia abajo, como hacen todas las madres, tendría que mirar de abajo hacia arriba. Es decir, no mirar a Jesús como su hijo, sino como Dios. Toda madre humanamente, nos damos cuenta, es dulce. Y esa dulzura, a veces de esas madres tiene que desmoronarse para que nazca la madre espiritual, para que nazca
la madre espiritual, tiene que morir la madre biológica. Y de alguna manera, María tenía que olvidarse de que era la madre de Jesús. Todo lo carnal tenía que ser desvalorizado, o mejor dicho, sublimado, llevado a lo divino. Entonces vemos cómo María, Jesús a través de una pedagogía va como puliendo, ayudando a María, ¿cierto? A transformarse, ya no que ella se vea solamente como la madre biológica de Jesús, sino como una madre espiritual. Él tenía que prepararla para lo que venía. Y así Jesús, adoptando una pedagogía muy singular, sometió a su madre a un proceso de transformación, a una vida dolorosa, una travesía en que golpe a golpe la fue modelando, tornándola en la madre, en la fe y en el espíritu. Él tenía que prepararla para que fuera nuestra madre, ¿cierto? Y no podíamos dejar a María solamente como una mujer común y corriente, normal. Él tenía que dejarnos a una madre que fuera verdaderamente espiritual, porque le iba a dejar nada más y nada menos que encargada de ser la madre de nuestra iglesia, una responsabilidad muy grande. Entonces nos hemos dado cuenta que para María, pues su maternidad no fue tan alegre, ¿cierto? Tan gozosa, tan exenta de tensiones, de dificultades. Al contrario, María fue la madre dolorosa desde el primer día, desde el día de la Anunciación, y no solamente en el momento de la cruz. Recordemos todo lo que tuvo que sufrir desde que la Anunciación, huir, sufrir la pérdida de su hijo, bueno, en fin, todas las vicisitudes que sufrió María desde el concebir a Jesús, ¿no? Tenerlo en un sitio tan incómodo, tan pobre, tan falto de recursos, donde tuvo tantas dificultades ella. Y esa fue una preparación. Así a través de todas esas cadenas de hechos que le sucedieron a María durante su vida, ella hizo su travesía hacia la fiesta, hacia la Pascua, hasta que llegó a su madurez, a su madurez como madre espiritual. Por ejemplo, ella nos damos cuenta en Caná, en la boda de Caná, ella quiso como tratar de resolver como por medio de ella misma la situación de la falta de vino, ¿cierto? Y pensó que solamente diciéndole a Jesús lo que estaba sucediendo, él iba a solucionar ese problema. Y la respuesta que le dio Jesús, pues le sonó como extraña y como muy distante, ¿cierto? Donde él le dice, mujer, no ha llegado mi hora, ¿sí? Entonces, él le trata como de decir, tú ahora como madre humana no entras en la escena todavía, no tienes ningún efecto, ningún poder o ningún influjo sobre mí y sobre mis actuaciones. La voluntad de la carne no puede determinar mi hora, sino la voluntad del Padre. Entonces era como lo que estamos hablando, de una pedagogía, una enseñanza que le daba a Jesús. Era una invitación a entrar otra vez, como a entrar en esa órbita de la fe y del espíritu, de que ella tenía que esperar todavía el momento oportuno. ¿Sí? Entonces es bonito ver eso, ¿no? Ver que María, bueno, fue humilde, acogió todo lo que Jesús le enseñó y bueno, fue obediente y fue dejándose moldear, dejándose como la vasija de barro, dejándose moldear hasta que de verdad estuvo completamente terminada, sin ningún defecto, para ser una madre perfecta de la iglesia. Por ejemplo, Lucas
Lucas en los evangelios nos dice que María siempre escuchaba, guardaba y vivía la palabra. Entonces podemos decir que María es doblemente bienaventurada por ser la madre y por vivir la palabra. Y así por el camino de tantos golpes y de sorpresas, fue llevando Jesús a su madre, pasando desde una maternidad a otra maternidad, hasta que el día de Pentecostés, cuando estaban en el piso alto de la casa de Jerusalén, allá cuando la madre estaba presidiendo al grupo de todas esas personas que estaban comprometidas y que estaban esperando la llegada del Espíritu Santo. Entonces ellos con María, y en María, ese Espíritu Santo daría en María a luz nuevamente, esta vez en la fe y en el Espíritu a Jesucristo. Jesús volvió a nacer nuevamente por obra del Espíritu Santo de Santa María la Virgen. Pero para este momento, la madre había completado todo su itinerario hacia la Pascua. Había sido una desolada vida dolorosa, pero la madre la había recorrido vestida de dignidad y silencio. Estuvo simplemente magnífica. Nunca se quejó, nunca reclamó, nunca protestó. Había sido una vida tan dolorosa, y cuando ella no entendía las palabras que hacía ella, las guardaba en su corazón, las analizaba serenamente y las dejaba ahí en su corazón. A las escenas ásperas, duras, ella respondió con silencios, y a las palabras duras con dulzura. Nunca María se quebró. Los golpes, en lugar de destruirla, la consolidaron. En todo tiempo mantuvo la estatura y elegancia de los robles, podríamos decir, ese árbol tan fuerte, que cuanto más combatidos son por el viento, más se afirman en el suelo. Fue comprendiendo paso a paso que la maternidad en el espíritu es mucho más importante que la maternidad según la carne. Entonces, pues hasta ahí vemos a María como en ese proceso, ya comprender que María no solamente fue la madre de Jesús, solamente el encargo como ser humano de tener un hijo y ya soltarlo, y ella quedó atrás, ya relegada, como que ya no fue importante. No, Dios la tenía preparada desde el principio. ¿Para qué? Para que acogiera en su seno al mismo Dios, a la Santísima Trinidad, como decíamos antes. Acoger a Jesús ahí, pero no solamente para tener a Jesús y porque Jesús era lo importante y solamente era la misión de Jesús, sino también para pulirla a ella, para moldearla a través de tantos sucesos, de tantas enseñanzas que vivió con Jesús, hasta que ella se pudo convertir en esa madre espiritual nuestra. Por eso la importancia de quererla, de respetarla, de valorarla, de creer en la fe que ella es verdaderamente nuestra intercesora ante nuestro Padre. Darle esa magnitud, no solamente verla como esa persona humilde, sencilla, callada, digna, sino verla con la importancia que se merece, porque es la Madre de Dios y ella está al lado de Él. Y bueno, ¿quién más que ella para ayudarnos? ¿Qué influencia tan buena la que tenemos? Porque ella fue un ser humano como nosotros, y qué influencia tan buena que tenemos allá ante el Padre para que nos ayude y nos acoja, nos lleve de su mano ante la presencia de nuestro Padre cuando llegue la hora de que tengamos que entregar cuentas en el cielo. Quisiera escucharlos, a ver quién quiere opinar algo sobre este tema, sobre esta visión de María como madre del Verbo, madre de Dios. Bueno, Ladi. Hola, Milay.
pues vemos lo grandiosa que es nuestra madre en lo largo de la vida de ella. Vemos la importancia, lo importante que fue en la vida de todos nosotros y sobre todo en la vida de aquellas mujeres que han sido madres, porque ellas sienten el dolor, la alegría, la omnipotencia, también como la grandeza de traer vida. Entonces, las que son mamás experimentan esa grandiosidad, el amor profundo de ese hijo con la madre también es esa experiencia. Entonces, las que son como madres son las que más experimentan como esa vivencia de lo que es la Virgen. Uno siente como esa de pedirle a ella, de amarla, de respetarla, por ser la madre de nuestro Señor. Y lo más que uno admira es esa belleza tanto interior como exterior que Dios vio en ella para poder ser la madre de ese verbo y volverlo carne, ¿no? Y que sirvió de instrumento para ver al Señor, porque nosotros teníamos a ese Dios que era como una energía, como el aire, o sea, no lo podemos, sino como esa fuerza que es Dios. Y Jesús, su hijo, ella le dio esa vida para poder uno ver a ese hombre y poder ver en ello reflejado a Dios. Entonces, fue una mujer muy dispendiosa, cuidadosa, y todas las mujeres que tuvieron ahí alrededor, todas con esa admiración, con esa dulzura, con ese trabajo de todos los días, sufrimientos, momentos de alegría. Entonces, es una experiencia muy, muy enriquecedora para todos nosotros como hijos de Dios, tener a esa madre tan grande. Gracias, Lade. Gracias por su compartir. ¿Alguien más que quiera compartir? Para ir cerrando. Buenas noches, Pablo. Hola, buenas noches. Con Viviana. Hola, Vivi. ¿Qué me deja de enseñanza? Me llama muchísimo la atención el abandono que ella tiene en todas las ocasiones, ¿no? Lo dócil que es al Señor, lo dócil, lo silenciosa que es y la manera en cómo glorifica a Dios Padre por medio de su Hijo Jesucristo, ¿no? Siempre fue, no, o sea, siempre fue muy silenciosa, digamos que lo que pasó en las bodas de Caná siempre me ha llamado la atención porque fue como un susurro que ella le dijo a Jesús, no agrandó el problema, digámoslo así, sino buscó al Señor, que era quien ella sabía que tenía el poder, ¿sí? Que podía hacer algo. Y eso es lo que me ha enseñado ella, es el camino hacia Jesús y no, digamos, no andar en alborozo, ni gritando, ni digámoslo así como pavoneándose uno, sino siempre con muchísima humildad, mucho silencio y decirle al Señor, cuando nos referimos al Señor, hacerlo como un susurro, ¿no? Un susurro de nuestra alma, de nuestro espíritu, siempre estar en esa conexión que ella estaba, saber, digamos, cuándo se le podía acercar al Señor y decirle a su oído, les falta el vino. Entonces, asimismo, en estos tiempos tan difíciles, nosotros hacerlo desde nuestro interior y decir, Señor, somos conscientes de que tú eres el Señor, todo lo puedes y
me falta el vino, ¿sí? Me falta el vino. Y hacerlo así siempre de manera muy silenciosa, muy abandonada en las manos del Señor y siempre glorificar al Padre por medio de su Hijo y siempre agradecerle por esa mujer silenciosa que es ejemplo a seguir, ¿no? Que es Mamá María. Muchas gracias. Gracias, Viviana. Bueno, sí, yo pienso que es un ejemplo, un modelo a seguir único, María. Como decía ahorita Gladys, creo, de las madres deben de pronto sentir más eso, ¿cierto? Yo creo que la mujer que ha sido madre puede sentir más lo que es tener un hijo, el sufrimiento, el dolor, las alegrías, los desvelos que tienen por ese hijo. Y tal vez por eso las mujeres, pienso yo, son más marianas que los hombres. Y qué bonito imitar a María. Yo he aprendido, les digo personalmente, he aprendido a querer mucho a María y hoy creo que más porque la veo, pienso eso, que como ella fue igual a mí, humana, fue humana. Jesús era divino, entonces yo pienso que María para ser humana fue un ser perfecto. Es un modelo muy bonito a seguir y creo que hay que tenerle mucha devoción no sé, sin ir a los extremos, ¿no? Pero tener mucha devoción y creer mucho en ella, meditar mucho, como decía Beatriz Estela, por ejemplo, en el Salve, en el Ave María, esas oraciones que son para ella, meditarlas en el corazón y dejarlas ahí guardadas, porque es una mujer excepcional. Y si ella fue un ser humano que pudo ser así, yo también puedo serlo. Entonces, qué bonito contemplarla a ella con ese respeto, digo yo, con esa admiración, con esa veneración, porque es la Madre de Dios, pero también como el ejemplo a seguir como ser humano. Y felicito a todas las mujeres que son madres, porque bueno, es una bendición que Dios le regaló como a María, tener un hijo. No sé, yo sé lo que es querer uno a la madre y me imagino cómo es el amor de una madre hacia el hijo. Entonces la invitación es a querer muchísimo a María y a orarle mucho, a pedirle por la intercesión nuestra para que nos ayude a que se solucionen todos nuestros conflictos aquí en el mundo para que podamos ya vivir en paz, en tranquilidad, creer en ella y orarle mucho, que hay el rosario, la salve, tantas oraciones que hay para dedicarle a nuestra madre. Hay una cosa que a mí me llama particularmente la atención y es que María era como una madre tan abnegada que ella siempre estuvo, cuando ya Jesús fue adulto, ella siempre estuvo como a la sombra de Jesús y en algunas ocasiones uno piensa, o yo particularmente pienso, digo, uy, pero Jesús era como, entre comillas, como mugre, ¿no? Por ejemplo, con las bodas de Canaán que le dice, mujer, tú que tienes, aún no ha llegado mi hora, ¿sí? Por ejemplo, cuando le dijeron, tu madre y tus hermanos están aquí, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Era como, o sea, yo digo, bueno, ¿por qué yo no puedo entender por qué Jesús decía esas palabras? Por ejemplo, cuando en la pasión, si yo como mamá veo a mi hija sufriendo, yo estoy al lado de mi hija, yo le doy la mano y Jesús era él solo y María como relegada, ¿cierto? Entonces, yo pienso que María sufrió mucho en esas situaciones, aunque ella no lo dejó ver. Entonces, sí, ahí es más silenciosa, más anegada, más dolorosa, digamos. Ajá. Y yo digo, pues uno como madre terrena, como que no es así, uno ve que si su hijo se le porta mal, pues entonces uno le pega su regaño, ¿no? Le anda duro. Sí. Y ver la importancia de eso, ¿no? De por qué Jesús era con ella así, porque quería que se salvara, que fuera una madre perfecta, ¿cierto? Porque era la mamá de Dios. Y si no nosotros, ¿qué? Si ella no hubiera sido así,
¿qué ejemplo sería para nosotros? No la estaríamos queriendo como la queremos ahora, porque no hubiera sido así si no hubiera sido por Jesús. Y yo pienso ahora, digo eso, reflexiono eso, digo, ¿será que la vida de nosotros para llegar al cielo no puede ser tan chévere, tan bonita, tan suave como la vivimos? ¿Será que debemos sufrir un poquito más, desprendernos como un poquito más de nuestra carne, ¿no? Hasta que nos duela un poco. Pero bueno, ahí es la enseñanza que nos da María, el silencio y dejarse moldear, dejarse llevar y dejarse pulir, porque es para nuestro beneficio, no quejarnos, no renegar, no discutir todo pasará por algo, para algo. Y Dios quiere que yo sea tal vez un buen hijo suyo y debo aceptarlo pues con esa fe. Esa es la fe que tuvo María desde el principio, desde el hágase hasta el final. Y así pues debemos ser nosotros. No, muy difícil llegar a igualar a María, pero mejor dicho, ni a los talones. Bueno, sí, pero esa es la tarea, ¿no? Esa es la tarea en oración y en cada día, ¿no? En cada día irnos venciendo en algo. Hoy voy dejando este hombre viejo que tengo, esta actitud que tengo yo, de si soy mal geniado, entonces yo la voy dejando. Si trato con dureza a mis hijos, ¿cierto? Entonces voy a tratar de ir cambiando esa forma de ser. Y bueno, poquito a poco, todos los días, ponernos como una cosita que tenemos que ir mejorando y ahí no seríamos perfectos, pero bueno, los santos comenzaron también, ¿cierto? Desde errores y desde crisis grandes y allá llegaron a la santidad. Entonces, nosotros, pues, ¿por qué no podemos también? Tenemos que apuntarle a eso, tener esa fe. Sí. ¿Cierto? Muy bien, bueno. Entonces, vamos a finalizar nuestra charla del día de hoy con esta oración muy bonita. Vamos a rezársela a María con mucho amor, con mucho cariño, con mucha devoción. Se llama Señora de la Pascua. Señora de la Pascua, Señora del viernes y del domingo, Señora de la noche y la mañana, Señora del silencio y de la cruz, Señora del amor y de la entrega, Señora de la palabra recibida y de la palabra empeñada, Señora de la paz y de la esperanza. Señora de todas las partidas, porque eres la Señora del tránsito o la Pascua. Escúchanos. Hoy queremos decirte muchas gracias. Muchas gracias, Señora, por tu fiat, por tu completa disponibilidad de esclava, por tu pobreza y tu silencio, por el gozo de tus 7 espadas, por el dolor de todas tus partidas que fueron dando la paz a tantas almas. Muchas gracias por haberte quedado con nosotros a pesar del tiempo y de las distancias. Nuestra Señora de Reconciliación, imagen y principio de la Iglesia, hoy déjanos en tu corazón, pobre, silencioso y disponible, esta Iglesia peregrina de la Pascua. Una Iglesia esencialmente misionera, fermento y alma de la sociedad en que vivimos. Una Iglesia profética que sea el anuncio de que el reino ha llegado ya. Una Iglesia de auténticos testigos insertada en la historia de los hombres como presencia salvadora del Señor, fuente de paz, alegría y de esperanza. Amén. Qué bonito, ¿no? Esa oración. Así es. Que seamos unos verdaderos testigos de que somos seguidores de Jesús, que podemos tratar de ser como Jesús y vamos a llevar mucha paz, mucha alegría, mucha esperanza en nuestros hogares y en fin, en todos los sitios donde nos encontremos, apoyados ahí con la ayuda de María. Bien, entonces hoy damos por terminado ya estas sesiones sobre la vida con María. La otra semana comienzan otras charlas muy bonitas. Como decía alguien, cada día aprendemos algo.
Entonces vamos a aprender a orar con los salmos. Va a haber unas sesiones muy bonitas para aprender a orar con los salmos. Miren que los salmos vienen desde muchísimo tiempo atrás, ¿no? María oraba con los salmos, Jesús oraba con los salmos. Entonces, la importancia ¿Y es también los jueves? Sí, así es. Seguimos los jueves a las 7. Exactamente, los próximos jueves a las 7 empezamos el ciclo de Orando con los Salmos y pues van a ser alrededor de casi 5 o 6 charlas aproximadamente. Entonces vamos a ver cómo vamos a introducirnos en ese mundo de aprendiendo a orar con los salmos. Ay, qué bonito. Sí. Matriculada yo. Sí, muy bien. Por experiencia propia lo digo, yo era una persona que era como alejada, no entendía los salmos y les cogí mucho cariño, porque reflejan el estado de ánimo de nosotros los seres humanos y a través de ellos podemos alabar, glorificar, agradecer, quejarnos, en fin. Hay unos muy tristes, muy tristes, pero hay unos muy hermosos. Porque reflejan lo que digo yo, reflejan como el estado de ánimo que tenemos los seres humanos, los hombres. Y a través de ellos, entonces, como que le decimos a Dios cómo nos sentimos en ese momento. Entonces, es muy bonito porque es una relación muy entrañable con el Padre. Sabe que a mí siempre me ha llamado la atención, es como las posturas de la misa, ¿no? O sea, porque muchas veces uno no sabe si sí está de pie, si sí tiene las manos abiertas, si las tiene como pidiendo bendición, uno no sabe. Hay unas oraciones que yo veo que todos repiten y que yo también repetía, pero que esas oraciones solo las debe hacer el sacerdote. Esa parte de como de liturgia, pero para el que asiste a la Eucaristía, en esa parte también hace falta mucha educación y mucha claridad. Sí. Algunos sacerdotes, yo me he dado cuenta que hay sacerdotes que a veces se interrumpen la Eucaristía para enseñar, para su pedagogía. En este momento, el que dirige es el ministro, soy yo, ustedes la asamblea no participa, y es bonito eso. Y poquito a poco me imagino que hay que darle esas inquietudes a los sacerdotes para cuando podamos volver a la Eucaristía y conocer bien, porque eso es lo bonito, como estamos haciendo acá, aprendiendo a orar poquito a poco, desde los primeros pasos, hay que también... y también hace mucha falta catequesis sobre los sacramentos. Sí. Bueno, esa es la misión de cada uno de nosotros, ir con esas inquietudes y buscar para aprender todo eso, sí, señora. Entonces ahí les dejo muchas tareas. Sí, eso es bien. Vale, gracias. Aparte de los motivos del lobo. Ese sí, tenemos que leerlo. Esa es nuestra misión entonces. Vamos entonces a ponernos de pie y vamos a orar el Padre Nuestro para ir cerrando nuestro momento de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Inclinamos nuestro rostro y recibimos la bendición. El Señor nos bendiga y nos guarde. Ilumine su rostro sobre nosotros y se apiade de nosotros. Nos muestre su rostro y nos conceda la paz. El Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Shalom para todos. Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Shalom. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estas enseñanzas. Antes de que se vayan para hacer otra invitación. La semana, el lunes, empiezan unos retiros virtuales por el WhatsApp sobre San Francisco de Asís. Son retiros de talleres de oración y vida. Este retiro es sobre San Francisco de Asís. Para los que quieran participar y tengan algún conocido guía, o yo no sé si aquí de pronto, Diego, por la parroquia o algo se puede, no sé, mostrar el link o algo para que la gente se participe del retiro.
Pablito, acuérdese que como eso no tiene link, eso No, todo va por WhatsApp. Ok, Entonces, pero lo que sí va, permítame un segundo, les voy a compartir para promocionarlo, sí, como que seguimos. pantalla. Pues normalmente vamos a enviarlo a través de los grupos de WhatsApp, pues obviamente la imagen promocional o la información. Pero entonces, permítame, ya les comparto en pantalla a qué se refiere Pablito, para que más o menos tengan una idea. Eso, listo. Aprender todo sobre la humildad y la contemplación, el amor de San Francisco de Asís. Bien, ya estoy empezando a compartir pantalla. Entonces, el retiro se llama Francisco de Asís y como decía Pablito, va a ser por modalidad virtual, en este caso vía WhatsApp. Entonces, el retiro, ¿qué consta de qué materiales consta? De unos audios y unos PDFs que se entregan día a día. El retiro dura 6 días. Y pues las personas a través de los audios y del PDF que se envía, donde está la charla de cada día y obviamente el tiempo fuerte o el ejercicio de oración que deben de hacer cada día, está ahí consignado y explicado. Entonces prácticamente lo único que debe disponer la persona es tiempo para dedicarle aproximadamente entre 1 hora a 1 hora y media cada día al retiro. Y ojalá en el espacio en su casa donde pues consiga tener el mayor silencio y la mayor concentración posible, pues para que le saque todo el provecho al retiro y se enriquezca con esta experiencia del tema de la vida de San Francisco, lo cual va a ser muy interesante porque es prácticamente ir haciendo un recorrido por las diferentes etapas de la vida de Francisco, sobre todo las más relevantes, la que más lo tocaron a él en su transformación y obviamente posteriormente a todo su ejemplo de vida, ¿no? Entonces, pues nada, todo eso se va a hacer vía WhatsApp. Obviamente, pues nosotros los guías estaremos, los guías de la parroquia, obviamente del Sagrado Corazón, estaremos enviando esa información a todas las personas. Obviamente se compartirá de pronto muy posiblemente un afichecito así similar a la parroquia, que de pronto ellos nos puedan también ayudar a compartir esa información para quienes deseen vivir ese retiro de San Francisco. Gracias, Dieguito. Gracias, Dieguito. Gracias, Dieguito. Gracias, Pablito. Muy bien, feliz noche. Que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Que descansen. A ustedes. Gracias a todos. Buenas noches. Muy buenas noches. Feliz noche para todos. Gracias. Gracias, Pablo. Igualmente ustedes por la asistencia. Feliz noche. Chao a todos. Chao, que estén muy bien. Dios los bendiga. Bueno, Pablito, muchísimas gracias. Dios le bendiga. A usted, Dieguito, que se le arregle ese computador. No, Bueno, ya, por fin, aquí a lo último. Por eso pude presentar la diapositiva al final.